Bueno, yo, como ya son en punto, voy a empezar con esta parte que es más introductoria, en la que os queremos contar un poquito quiénes somos y tal. Y bueno, primero, ¿cómo estáis todos? Y nada, bienvenidos, porque creo que esta es como nuestra novena edición de este evento. Y hoy tenemos a Gisela que nos va a contar el futuro en clave de ciencia ficción. Nosotros somos un chapter que aquí en Madrid, como muchos ya sabéis, de Design Future Initiative, que es una organización sin ánimo de lucro y que nuestra misión es generar una comunidad activa de personas que hablen en torno al diseño de futuros. Y para esto lo que queremos es crear diálogo, debate, y lo que queremos es que haya diferentes puntos de vista. Entonces invitamos a diseñadores, futuristas, researchers, escritores de ciencia ficción y vaya, todo lo que surja y todas las propuestas que tengáis también. Cada vez somos más y como habréis visto en los últimos, bueno, el último año, cada vez se habla más de futuro, lo vemos hasta en la sopa, pero bueno, que somos una comunidad más grande y eso está muy bien porque podemos generar muchas más sinergias. Y bueno, hay un evento que algunos ya conoceréis que se hace en 2 ediciones, una en Estados Unidos y otra en Europa, en donde justamente nos reunimos para crear estas sinergias y comentar diferentes puntos de vista y, bueno, al final compartir todos estos temas que nos interesan sobre futuros. Y justamente este año, ahora en octubre, pues celebramos un año desde la última edición que hicimos aquí en España, el Primer 2019. Y nada, pues desde aquí mando la enhorabuena a todo el equipo, que aquí hay gente que colaboró y bueno, fue parte plena, y luego a todo el mundo que pudo venir también, pues muchísimas gracias. Y nada, os presento al equipo. Somos por un lado Andrea Millaray, Lourdes y Steph, que bueno, si alguna quiere decir hola. 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 Genial, genial. Y nada, las redes sociales, que ahora en breve os comparto algunos links para que os podáis seguir o estar con la comunidad. Y bueno, son canales donde compartimos cosas de interés sobre el tema y eventos próximos, etcétera. Y nada, aquí queremos hacer un pequeño call for speakers. Si queréis participar, conocéis a alguien que os gustaría que hablara. Y bueno, buscamos gente que sea específica hablando de diseño futuros, esa metodología, etcétera. O simplemente que tenga una visión especulativa y que nos dé una nueva manera de mirar al futuro. Así que estamos súper abiertos a artistas, músicos, estudiantes o cualquier persona que quiera compartir. Así que os animo gratamente a que nos escribáis. Y nada, muchísimas gracias. Yo ahora os quiero dar paso a Gisela, que bueno, Gisela yo la conocí en una charla que dio con Tiartian en Google Campus. Creo que hay aquí gente que también estuvo en ese evento y la verdad es que a mí me encantó. O sea, me pareció alucinante. Yo no tenía mucha idea de ciencia ficción y consumo más de lo que pensaba, pero bueno, surgieron unos conceptos y tal que yo no conocía y la verdad es que me encantó. Y nada, os voy a contar un poquito sobre Gisela, pero luego si ya tiene algo que añadir, evidentemente, por favor, hazlo. Ella estudió física teórica y luego ha trabajado en el mundo editorial, sobre todo en el ámbito del ensayo, la divulgación científica y sobre todo la ciencia ficción, un tema en el que se ha especializado y está haciendo pues, un estudio teórico de ciencia ficción y lleva años con este tema. Y luego, además de esto, ahora mismo imparte cursos que tienen un objetivo muy concreto, que es fomentar el pensamiento divergente y la creatividad en el mundo de la tecnología y empresarial. Y nada, dejo ahora a Gisela para que nos cuente. Gracias. Bueno, muchas gracias, Milla. Gracias por invitarme a estar hoy aquí, aunque sea así en modo distancia, videoconferencia, que se me hace súper raro porque siempre me gusta, pues no sé, ver un poco más la gente que tengo delante y eso. Y bueno, pues más o menos he explicado bastante bien a lo que me dedico. Sí que es verdad que tengo un perfil bastante raro porque no me puedo ubicar ni en una cosa ni en otra. O sea, yo tengo formación de ciencias, pero el trabajo que hago y por lo que me pagan es básicamente de letras. O sea, hago trabajo de filólogo el 90% del tiempo. Pero creo, o el tiempo me ha enseñado que eso es incluso algo positivo y que poco a poco me ha ido ofreciendo una visión del mundo, a lo mejor
más completa o menos constreñida bueno, a que si me hubiera dedicado, por ejemplo, solo a la física y no hubiera salido ese mundo. Entonces, bueno, en la charla de hoy vamos a hablar de ciencia ficción, pero más que daros una retahíla de obras, de ejemplos, de referencias y todo esto, voy a hacer un recorrido por la historia de la ciencia ficción y cómo a lo largo de los años la ciencia ficción ha ido viendo el mundo, qué concepciones del futuro ha ido teniendo, cómo lo ha enfocado, por ejemplo, y qué podríamos sacar en claro de ello. O sea, desde luego la ciencia ficción ha evolucionado muchísimo desde los primeros tiempos. Lo vamos a ir viendo, vais a ver que los enfoques van muy en consonancia con lo que la sociedad de cada momento requería. Y hay gente que incluso ya en las últimas décadas ha dicho que probablemente la ciencia ficción sea la literatura del futuro y se llegue a convertir en mainstream simplemente por el potencial que ofrece, porque te ayuda a explorar tanto los caminos externos como pueden ser los de la ciencia, los del universo, las creaciones humanas, como los caminos internos, ¿no? del propio ser humano. Mi teoría es que la ciencia ficción en este momento, y luego llegaremos a ello, pues la ciencia ficción más interesante se está escribiendo lejos de los círculos de ciencia ficción y que ha hecho una especie de incursión en la literatura mainstream, ahí un poco silenciosa, pero, pero que está ahí y está por todas partes. Entonces, bueno, para empezar, os aviso que no voy a usar PowerPoint. Sé que a lo mejor estamos muy acostumbrados a estas presentaciones con PowerPoint tal, pero ya directamente me he rendido con ellos, les he declarado la guerra y bueno, creo que en este caso además no va a ser necesario y sí que me gustaría sobre todo que os fijarais en el mensaje, ya no tanto bueno, en que pueda dar un concepto, una definición, sino a ver si conseguimos que podáis entrar en la conversación, que os llegue a la reflexión y que en la parte de preguntas pues podamos sacar cosas en claro, ¿no? De una manera un poco más relajada que a mí los PowerPoint me recuerdan a estar en clase tomando notas y al final parece como que no estás a lo que estás. Entonces, bueno, para empezar, esta es una pregunta que hago siempre que llego a un sitio nuevo, sobre todo cuando doy clase. Me gustaría preguntaros, si podéis contestar, por ejemplo, por el chat, ¿qué creéis vosotros o qué es para vosotros la ciencia ficción? No hay respuesta correcta, ¿vale? De hecho, yo creo que es una de las preguntas más polémicas que hay dentro del fandom, de la literatura de género, pero sí que por curiosidad pues me gustaría saber qué impresión tenéis de la ciencia ficción, qué creéis, Star Trek directamente. No sé si creéis que tiene alguna característica, que sirve para algo, es literatura de marciano solamente, se puede aprovechar para algo serio, no sé cómo lo veis. No voy a poner notas, ¿no? Distopías, Star Trek por ahí. Vale cualquier cosa, y esto lo digo siempre en mis cursos. Afortunadamente no, en este mundo no hay tecnología disruptiva, voy. Yo creo que ayuda a la gente a estar preparados para el futuro o para lo que venga. ¿Qué creéis que es la ciencia ficción o qué es para vosotros la ciencia ficción? Pues vamos leyendo. Ahora ya voy a tener que ir a toda leche porque ya tenía el tiempo calculado. ¿Vale? Tecnologías disruptivas. Esta situación para alguien de 1940. Bueno, en 1940, sí. De tecnologías disruptivas es mucho del mundo del diseño, además. Es una visión que creo que está muy arraigada dentro del mundo de la creatividad, del diseño, todo esto. La libertad de ir más allá de las limitaciones que nos impone la realidad, literatura con una parte de imaginación, otra de investigación, ejercicio especulativo, de futuros, de alternativos futuros, uniendo ciencia humana y literatura, imágenes de futuros, ficción situada en el futuro. Más o menos todas las respuestas van encaminadas hacia el mismo sitio. Yo creo que no van del todo desencaminadas. Lo cierto es que no hay ninguna definición de ciencia ficción porque cada uno va dando, pues en parte la que mejor se adapta a él, en parte aquella en la que cree. Entonces, bueno, realmente creo que no hay una respuesta completamente verdadera. A ver, he leído en algún sitio que es la historia del futuro, libertad de creación. Yo creo que tiene un poquito de todas las cosas que estoy diciendo.
Menos mal que nadie me ha dicho literatura de marcianos, de esa, como suele decir mi madre. Pero bueno, el término ciencia ficción se acuñó en 1851, ¿vale? Y ha habido un montón de definiciones a lo largo de la historia, dependiendo en gran parte del momento en el que estuviéramos. Sí que es verdad que suelen tener en común el elemento tecnológico, pero hay una única cualidad, solo una, que la diferencia principalmente de la fantasía. Y es que la ciencia ficción es ese tipo de literatura que prescinde para contar sus historias de los elementos mágicos y sobrenaturales. Y normalmente los basa en la ciencia. Hay bastantes discusiones al respecto con qué es ciencia ficción, qué no lo es, qué podemos considerar y qué no. Entonces yo os he buscado algunas definiciones de autores, pensadores, teóricos conocidos para que veáis más o menos qué se decía la ciencia ficción y bueno, vais a ver que se parece bastante a lo que habéis dicho vosotros. La ciencia ficción no siempre está relacionada con el futuro, puede ser historias alternativas, hay un montón de subgéneros, pero sí, hoy en concreto sí que vamos a hablar de esa ciencia ficción que tiene más que ver con el futuro y de las proyecciones que hacemos hacia adelante. Y sobre todo discutiremos al final qué está pasando con la ciencia ficción actual ahora que ya estamos en el futuro. Entonces, bueno, una de las primeras definiciones de ciencia ficción que se conocen la dio Hugo Gernsback en 1926, que es alguien de quien vamos a hablar luego, y es que dijo que era un encantador romance entremezclado con el hecho científico y la visión profética. Hugo Gernsback es el que le dio el nombre a los premios Hugo. John W. Campbell, que es otro editor del que también hablaremos en un rato, decía que para que una obra sea de ciencia ficción y no de fantasía, tenía que haber un esfuerzo honesto en realizar una extrapolación profética desde lo conocido. Sturgeon, que es un autor de, pues sí, más o menos de la Edad de Oro, dijo que una historia de ciencia ficción se construye alrededor de los seres humanos, presenta problemas humanos, ofrece soluciones humanas, pero no podría suceder si no tuviera un contenido científico. Si os fijáis, casi todos hablan de ese puntito científico. Heinlein, que a lo mejor ya va sonando más, dijo que era una especulación realista acerca de posibles futuros eventos que se basaban de una manera muy sólida en el conocimiento del mundo real, tanto pasado como presente, y el entendimiento de la naturaleza y el método científico. Ahora os voy a dar otra definición. Si veis, casi todo está relacionado con la que habéis dicho. Kingsley Amis, que era un señor un poco más pejiguero, por decirlo así, y me ponía el dedo en la llaga, amplió el tema tecnológico de la ciencia ficción, abrió un poco el horizonte y dijo que la ciencia ficción era esa clase de narrativa que no podría suceder en el mundo que conocemos, pero que se puede, pero sobre la cual se puede hacer una hipótesis sobre la base de alguna innovación en ciencia o tecnología, y aquí añade, y aquí es donde Kingsley Amis, lo admito, me cae mal, o pseudociencia o pseudotecnología, tanto extraterrestre como terrestre. Y a mí me gustaría preguntaros, ¿qué creéis que es importante en la ciencia ficción? ¿Que haya ciencia o que parezca que la hay? O sea, esto me parece a mí un debate bastante interesante. ¿Vale? Kingsley Amis dijo que, bueno, que si parece ciencia me sirve, pero ¿creéis que se pueden hacer especulaciones o que, no sé, basta con que haya un elemento racional o debe haber ciencia de verdad? Si queréis lo mismo, ir contestando por el chat, lo vamos viendo. Hablaremos también de esto. Brian Aldiss y Ray Bradbury, que eran autores eminentemente humanistas. Brian Aldiss, por su parte, dijo que la ciencia ficción era la búsqueda de una definición del ser humano y su estatus en el universo. Y Ray Bradbury dijo que es ese campo, esa disciplina que alcanzó y abrazó cada sector de la imaginación humana, cada logro, cada idea, cada adelanto tecnológico y cada sueño. ¿A qué llamo ciencia? Le llamo ciencia al conocimiento racional. Puede ser física, química, matemáticas,
y también psicología, antropología, todos esos saberes que sigan determinado método y que contrasten la información en cierta medida, yo lo considero ciencia. ¿Vale? No tiene por qué ser ciencia dura. También para no ser fantasía tiene que basarse en un conocimiento entendido como plausible. Lo vamos a ver con Mary Shelley. ¿Por qué consideramos que Mary Shelley es donde empieza la ciencia ficción? Ahora vamos a hablarlo. Arthur C. Clarke dijo que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, ¿cierto? Primera ley de Clarke. Por lo tanto, puede no estar sustentado con los conocimientos actuales. Si se sustentan los conocimientos actuales, la ciencia ficción dura que mencionas no tiene por qué sustentarse en científicos conocimientos actuales. Si yo utilizo, por ejemplo, las teorías de Penrose o de la física teórica para escribir una obra de ciencia ficción, yo considero que es una ciencia de obra ficción dura, aunque no sea ciencia demostrada. Depende del uso. Si es para entretener, puede no tener ninguna base científica, quizás sería fantasía. Si es para inspirar, proyectar, imaginar, debería tener una cierta base. Ahí quería llegar un poquito, ¿vale? Creo que al menos debe parecer coherente con el discurso y la atmósfera de la propia novela, porque puede ser la ciencia interna de la historia. Efectivamente, ahora os voy a contar una cosa que dijo Nichols. O debería estar limitada por unas reglas científicas o de lo que podría ser ciencia en el futuro. Si no, sería fantasía. Peter Nichols, que es uno de los grandes estudiosos de la ciencia ficción, dijo que en ciencia ficción tú te puedes inventar toda la ciencia que quieras. Puedes proyectar, elucubrar, inventar incluso. Pero lo que no puedes hacer es tirar abajo toda la que hay. O sea, puedes, tu imaginación puede estar al poder, pero no puedes derribar todo lo que ya se ha hecho. Entonces me parece algo bastante coherente, como bueno, te da toda la libertad que necesitas para proyectar, pero a la vez te proporciona una base que te ancla al suelo, que para mí es algo bastante importante. Sobre todo es importante a la hora de no entretener, sino utilizar la ciencia ficción como herramienta para poder pensar en el futuro. Porque os voy a poner luego además un caso de ejemplo de una persona que sí, por no anclarse al suelo se inventó futuros maravillosos, pero que no tienen ni pies ni cabeza. Si no derribas lo hecho, es que estás haciendo hipótesis plausibles. Efectivamente, tampoco hace falta que te apoyes en la ciencia a muerte, o simplemente con que te apoyes un poquito, luego el resto lo puedes. Lo que la ciencia ficción no debería hacer a lo mejor es cargarse de la segunda ley de Newton. No sé si sabéis por dónde voy. Pero bueno, mi definición de ciencia ficción favorita al final es la de Norman Spinrad, que yo creo que no quería meterse en líos y dijo que la ciencia ficción es cualquier cosa que se publique bajo la etiqueta de ciencia ficción. Pues bueno, yo creo que el hombre no quería meterse en problemas. Todavía me quedan por aquí algunas definiciones más, pero bueno, yo creo que más o menos nos podemos hacer una idea de lo que puede ser, lo que no, qué le vamos a pedir. La definición de ciencia ficción solo es importante a la hora de definir su historia y a la hora de establecer un punto de partida. ¿Vale? Luego, en realidad, saber o no saber lo que es bastante indiferente. Entonces, el consenso que existe actualmente es que la primera obra de ciencia ficción que se publicó fue el Frankenstein de Mary Shelley en 1818. Si tomamos como definición que la ciencia ficción tiene que tener un elemento científico y que no puede contener elementos sobrenaturales, lo podemos establecer así. Si no, tendríamos que remontarnos ya al siglo XVI, siglo XVII, incluso antes. Pero bueno, ¿qué hizo Mary Shelley? Bueno, la mayoría de obras de los siglos XVII y XVIII presentaban discursos que mezclaban sobre todo el materialismo y el espiritualismo, ¿no? Sí que tenían cierto elemento mágico o algo así, ¿no? Sobre todo en el género de terror gótico. Pero cuando llegó Mary Shelley, escribió ese mismo tipo de obras, pero estableciendo unas bases científicas. Mary Shelley se movía en un entorno intelectual, Lord Byron, en este caso con Percy Shelley, era amiga de Lord Byron, hacían pues las típicas reuniones del siglo XIX de intelectuales para discutir acerca de, pues no sé si del sentido de la vida o de, no tengo ni idea lo que hacían a la hora del té, pero bueno, y sí que era gente que conocía la filosofía de su época, que conocía el pensamiento de su época, que conocía la ciencia de su época. La época de Mary Shelley, Luigi Galvani y Volta andaban haciendo experimentos de lo más curiosos con electricidad. La electricidad era algo nuevo
Y bueno, pues Galvani se dedicaba a electrocutar ranas básicamente para demostrar que existía algún tipo de electricidad animal que era propia de todos los seres vivos, más allá del electromagnetismo de cables, por decirlo así. Mary Shelley conocía estos experimentos y básicamente lo que hizo fue crear una novela de terror gótico basada en estos experimentos. Y por eso es diferente a todo lo que se estaba haciendo, porque las novelas de su época pues sabían hablar de elementos sobrenaturales, de fantasmas, de cosas mágicas. La influencia de Mary Shelley no es que se viera inmediatamente reflejada en la literatura, pero a la par que se empezaban a escribir este tipo de novelas, la ciencia también avanzaba. Charles Lyell dijo en aquella época que la edad de la Tierra era mucho mayor de la que decía la Biblia. Darwin escribió El origen de las especies. Clausius empezó a hablar del concepto de entropía. Todo este tipo de descubrimientos iban desplazando el lugar del ser humano en el cosmos y la literatura lo iba recogiendo hasta el momento en el que, a final del siglo XIX, aparecen Julio Verne y H.G. Wells, que eso ya es especulación pura y dura. La popularidad de Verne y de Wells va a continuar sobre el siglo XX. A partir de aquí, sobre todo en los primeros años del siglo XX, empiezan a aparecer autores como Huxley, Lindsay, Lewis, Amiatin, Capek, Stapledon, Burdekin, que algunos sonarán. Y lo que a mí me interesa de verdad para hoy es lo que sucede a partir de este momento. A partir de los años 20-30, cuando llega la ciencia ficción moderna, cuando llega la época de los pulps, de las revistas, cuando llega Hugo Gernsback, por varios motivos, ¿vale? Lo que sí, a ver, dentro de lo que se hizo antes, hay muchísimo material, hay muchísimas predicciones acertadas, pero no nos daría la vida. Entonces, he elegido este periodo de tiempo que va entre los años 30 más o menos, 20-30, hasta los años 80, por 3 motivos. Y ya digo, creo que es la herramienta más, que es la manera más fácil de ver la utilidad que puede tener. Primero, que se desarrolla en un contexto científico, tecnológico y cultural que nos es bastante conocido. O sea, aunque a principios de siglo a lo mejor muchos de los adelantos que tenemos hoy no existían, sí que se estaban gestando en esa época. Entonces, bueno, no tenían móviles, pero yo creo que la mayoría nos podemos hacer a la idea de lo que era tener un teléfono fijo. Algunos lo tuvimos en estos tiempos. En segundo lugar, el futuro al que se refiere este tipo de ciencia ficción, en gran medida, no toda, es nuestro presente. Entonces podemos ya empezar a valorar si lo que había antes y lo que hay ahora se parecen algo, se aceptaron, lo podemos ver muy claramente. Y por último, pues seguramente cuando alguien menciona la ciencia ficción, pues no piense en Margaret Cavendish o en Olaf Stapledon, sino que piense en Asimov y Clarke. Entonces, bueno, creo que son voces que en mayor o menor medida ha leído la mayoría de la gente, que no son familiares, y por eso creo que eso puede ayudarnos a acotar mejor. Entonces, bueno, estamos a principios del siglo XX y en 1903 un inventor luxemburgués emigra a Estados Unidos. En 1908 funda una revista que se llama Modern Electrics. La revista Modern Electrics era una revista, yo solo la puedo describir como porno para ingenieros. Era sobre cacharritos eléctricos, estaba pensada para radioaficionados, cosas de este tipo. El cambio que introdujo Hugo Gernsback en la forma de ver, pues de ver este tipo de revistas fue, ya existían, o sea, ya había unas revistas que se llamaban Pulse, se hacían con papel de pulpa, contaban sobre todo historias de aventuras, de detectives, tal. Hugo Gernsback hizo su revista de electrónica y unos años más tarde, después de haberla creado, se le ocurrió publicar una ficción serializada, una novelita por entregas, que se llamaba Ralph 124, para ver qué pasaba. Era una novela horrorosa, completamente, con un montón de infodumping y bastante terrible. Pero bueno, parece que tuvo cierta aceptación y cierto éxito. ¿Vale? Era una novela de ciencia ficción dura con un montón de especulación basada en ese mundo de la electricidad de la revista. La idea tuvo éxito, pero claro, la gente que compraba esa revista pues básicamente eran frikis de los alicates, ¿sabes? No buscaban ficción. Entonces, bueno, se le ocurrió que, bueno, que a lo mejor sí que había gente a la que le gustaba ese tipo de ficción y creó la revista Amazing Stories. Con la creación de Amazing Stories en 1926 empieza la era de las revistas de la ciencia ficción y con ella empezará en breve, en muy poquitos años, la Edad de Oro.
La figura de Gernsback es un poquito polémica, ¿vale? Él defendía que la ciencia ficción, y es una visión muy particular con la de que ahora no estaría de acuerdo casi nadie, tenía que ser entretenida y educativa, ¿vale? Tenía que tener cierto componente de divulgación y tenía que servir para la divulgación científica. Aldis te diría que esto lo único que hacía era cortarle alas a la ciencia ficción, porque si tenía que cumplir la función divulgativa ya le estabas quitando un montón de creatividad. Westphal te dirá que eso era algo maravilloso y bueno, y Clute te dirá que bueno, que sí, que Hugo Gernsback hizo cosas bien, pero que el resto de lo que creó no era para tanto. En cualquier caso, uno de los premios más importantes de la ciencia ficción son los premios Hugo. Entonces, ¿qué ha pasado? Perdona, Gisela, he sido yo sin querer. Disculpa. Me han dormido. ¿Por dónde? Las revistas. Entre 1926, que nace Amazing Story, y 1960, hay una explosión de revistas de género bestial. Y de verdad, creedme si os digo que todo lo que se ha hecho en ciencia ficción, después, me da igual cuándo, salió en esas revistas antes. Es alucinante el nivel de creatividad, las historias que aparecen. O sea, era una gente, como dice un amigo mío, sin complejos, que ponía lo primero que se le ocurría. Evidentemente había mucha porquería, pero también había mucho material súper interesante. Y si de verdad os interesan pues las ideas, los puntos de vista, las creaciones, las cosas, no sé. O sea, si de verdad queréis que os saquen de vuestra zona de confort, coged un pulp y leed esos relatos porque vais a flipar con las ocurrencias que tenía esta gente. Entonces, bueno, cuando llegan los años 40, las revistas, ¿dónde se pueden leer? Pues ahí, si buscas en Google, suele haber bastantes. En archive.org y en, ¿dónde se llama? Hay un enlace que puse el otro día que tiene todas las... Tengo que mirarlo, Lumi algo creo que era. Se pueden encontrar, si lo buscas en Google al final llegas a ellas. Pues pones Pulps, buscas algunos títulos o buscas Amazing Stories o Astounding, de la que vamos a hablar ahora, y con esas dos ya tienen material para 20 años. Llevábamos ya unos tiempos con estas revistas cuando llegan los años 40, ¿vale? Que es cuando empieza la Edad de Oro. La Edad de Oro de la ciencia ficción es probablemente la que conozcáis la mayoría. Es en la que estaba Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Robert A. Heinlein, Vance, Van Gogh, Webster, Leinster, Hamilton, Clifford de Simak. Todo esto, la mayoría de las obras que están llegando hacia nosotros son de esta época y de la siguiente. Entonces, después de Amazing, que era una visión muy Hugo Gernsback, llegó, pues, no sé cómo decirlo, pues el gran... No fue el inventor de la ciencia ficción, pero sí que impuso su visión durante un montón de tiempo, que fue John W. Campbell. Creó Astounding y decía lo siguiente de la ciencia ficción, que para la mayoría de la gente la ciencia ficción era algo espeluznante, fantástico, que era basura sin sentido, pero que los nuevos tiempos requerían historias de gente que viviera en mundos dominados por las grandes ideas, por las máquinas, aunque no fuera la máquina, sino el hombre lo que estuviera en la esencia de esas historias. De nuevo estamos ante una visión súper acotada de la ciencia ficción, como veis, y de momento va a seguir así, pero luego esto va a cambiar. Y básicamente la ciencia ficción que se publicó durante estos años era la ciencia ficción que le gustaba a Campbell, ni más ni menos. El único autor que triunfó durante la Edad de Oro alejado del gusto de Campbell fue Ray Bradbury, que iba un poco por libre, conectó con el público, sus historias, si no lo habéis leído, son más poéticas, tienen más elementos fantásticos, pero fue prácticamente el único que no pasó por las revistas de Campbell, entre otras cosas porque a Campbell no le gustaba nada Bradbury. Aquí me voy a detener. O sea, hasta ahora hemos visto una ciencia ficción que tiene un alto componente científico, no solo eso, sino que está escrita por científicos y que parece que está muy acotada al tema de la ciencia. Y sí, en aquel momento lo estaba. O sea, la visión era eminentemente científica. No solo eso, sino que en los pulps, aparte de todos estos relatos locos que os he dicho, se publicaban una cantidad absolutamente alucinante de ensayos, y de ensayos de mucho nivel. O sea, estamos hablando de que el mismo Campbell
publicó una serie en 18 números sobre el sistema solar y la publicó, pues como, si no recuerdo mal, unos 20 o 30 años antes de que se lanzara el Sputnik, cuando la información que teníamos del sistema solar era poquísima. Imaginaros cómo sería hacer eso ahora. ¿Quién más? Sprague de Camp escribía en los puros artículos sobre lingüística, sobre formas de vida terrestres y extraterrestres desde un punto de vista de la biología, o sea, serio, en plan serio. Evans llegó a hacer artículos sobre la plausibilidad de los viajes en el tiempo. Entonces, eran revistas que eran científicas, era así. Y es lo que tenemos a lo mejor asociado también a esa idea de ciencia ficción, aunque veréis que no, que eso se va a venir en breve abajo. También hay algo muy interesante acerca de esta gente, y es que los años de la Edad de Oro de la ciencia ficción pillaron en plena Segunda Guerra Mundial. Heinlein, que trabajaba en el ejército, se dedicó a intentar reclutar autores de ciencia ficción para divisiones científicas del ejército. Lo consiguió con Sprague de Camp y Isaac Asimov. Hasta el punto de que Asimov no, pero Heinlein y Sprague de Camp estuvieron en las pruebas nucleares que se llevaron en el atolón Bikini en 1946. Y no solo eso, fijaros cómo sería lo que escribía esta gente y lo certera que era, que la ciencia ficción se llegó a considerar una amenaza para la seguridad nacional. Y hay algunos escritores de la época, como Murray Leinster o William Fitzgerald Jenkins, que recibieron visitas de los servicios secretos estadounidenses, porque en 1944 se había publicado un relato en Astounding que hablaba de un tipo de superarma que utilizaba elementos radiactivos y pensaban que se había filtrado información. Entonces estamos hablando, la conclusión a la que quiero llegar es que era gente extremadamente formada, que conocía muy bien su realidad y a la que prácticamente consideraban un peligro porque acertaba. Yo creo que el secreto era ese, que la formación y su anclaje a la realidad. Voy a apretar un poco porque se me va a ir el tiempo. No sé si he puesto demasiado entre las incursiones de hacker. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que claro, esto estaba muy bien, pero ¿se queda la ciencia ficción como una literatura de frikis, de, pues yo qué sé, de científicos que son más bien áridos y tal? No. Con los años 60 llega la cultura hippie, la revolución sexual, el feminismo, las drogas psicotrópicas, los movimientos New Age y una nueva generación de escritores. Ellos no llegan a renegar del todo de lo que había antes, pero creo que sí que le vieron el potencial que tenía. Sobre todo Ballard era bastante crítico con la Edad de Oro y decía que, bueno, que esas obras que se habían estado escribiendo hasta entonces eran algo frías, estaban incompletas porque no tenían muchos matices y que era necesario tratar más de cerca los problemas humanos para que se pudieran considerar literatura. Ahí es nada. Yo diría que si la ciencia ficción de la Edad de Oro había tenido la mirada puesta en las estrellas, la New Wave miró hacia el interior del ser humano. Se dio cuenta de que la ciencia ficción no solo podía hablar del universo, de la ciencia extraterrestre, sino que podía hablar mucho más de nosotros mismos y que debía hablar mucho más de nosotros mismos. También los años 60 coincidieron con el lanzamiento del Sputnik. En 1900, fue justo antes, en 1957. Y John Clute, que es uno de los grandes estudiosos de la ciencia ficción del mundo, pensaba o pensó en ese momento que con el lanzamiento del Sputnik se iba a producir un punto de inflexión en el desarrollo de la ciencia ficción, y lo dijo de una manera muy bonita. Dijo que hubo un tiempo en el amanecer del mundo antes del Sputnik en que los imperios de nuestros sueños de ciencia ficción estaban gobernados por las reglas escritas en las páginas de Astounding, que era la revista de Campbell. Y todos podíamos jugar al juego del futuro que compartíamos lectores, escritores, fans, pero algo sucedió. El futuro comenzó a hacerse realidad. Esto empezó ya en los 60. Y yo creo que a partir de entonces no hizo más que avanzar. De los años 60, bueno, también habían triunfado obras como Forastero en Tierra Extraña o Dune, de Frank Herbert. Y bueno, en la New Wave no se dejó de escribir ciencia ficción dura, como la que había antes,
pero sí que se abrieron caminos muy interesantes que completaron la visión que habían empezado a ofrecer los primeros. Yo siempre, vamos, yo creo, o es mi opinión, que ellos no renegaron de la ciencia ficción dura, y no solo eso, sino que eran humanistas con ciertos conocimientos científicos. No, realmente no renegaban de la ciencia, pero sí reivindicaban lo humano. Si en la Edad de Oro los científicos habían tenido conocimientos humanistas, ahora estábamos antihumanistas con conocimientos científicos. Si os fijáis en Blade Runner o en Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick conoce perfectamente las teorías de Turing y conoce perfectamente el estado del debate de la inteligencia artificial, pero él lo que hace es darle un giro y llevarlo hacia las teorías de la psicología, de la psiquiatría de Carl Jung. Entonces ese es el giro de la New Wave, decir, bueno, sí, tenemos estas ciencias, tenemos física, pero oye, que aquí hay ciencias humanas que también nos pueden decir muchas cosas. Yo creo que al final la clave es ofrecer una visión global. La ciencia ficción científica está muy bien, pero los seres humanos no somos solo ciencia, y la ciencia ficción más humanista también está muy bien, pero los seres humanos no somos solo humanidades. Yo pienso que para valorar este género en concreto es necesario ofrecer las dos perspectivas. Si juzgamos a la Edad de Oro desde una perspectiva puramente literaria, van a suspender todos. Pero es que si juzgamos a los de la New Wave desde una perspectiva estrictamente científica, también. En cambio, cuando juntas las dos, una obra de Isaac Asimov que literariamente no es una maravilla, la parte científica le sube la nota automáticamente. Y en el otro sentido, a lo mejor una obra de la New Wave científicamente o desde el punto de vista de las ciencias duras no ofrece un contenido espectacular, pero literariamente son tan maravillosas que automáticamente se convierten en notables y sobresalientes. Entonces, en la ciencia ficción, para mí, la magia que tiene es que puede aunar ambos mundos, que no tienes que ser una cosa, no tienes que ser otra, sino que entre todos esos autores consiguieron que esas dos culturas de las que hablaba C.P. Snow se juntaran en un mismo género. Antes os he comentado que con el lanzamiento del Sputnik, John Clute dijo que el futuro ya era presente. Muchos, bueno, todos prácticamente habréis oído hablar del tema del crecimiento, del pensamiento exponencial. Pues yo creo que estábamos en plena curva. Cuando llegaron los 80, el mundo había ido progresando despacito, 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 y al entrar en las últimas décadas del siglo XX, aquello se disparó. O sea, tecnológicamente se disparó. La ciencia ficción sí que se diversificó mucho más, se empezaron a utilizar otros soportes más allá de la literatura, pues el cine, los audiovisuales. Se publicaron un montón de bestsellers que vendían barbaridades, pero que se olvidaban enseguida. O sea, fue todo como muy frenético. De esta época pues tenemos a Greg Beard, C.J. Cherryh, Jim Wolfe, Orson Scott Card, Sherry Tipper, Octavia Butler o William Gibson. Y William Gibson aquí a mí me parece la clave en esta época. Es el padre, por decirlo así, del movimiento cyberpunk junto con Pat Cadigan, y en los últimos tiempos, bueno, ya sería hijo Richard Morgan, que ya se va hacia los 2000. John Clute, de nuevo, Clute es Dios, dijo que el cyberpunk no trataba de domesticar el futuro, sino que lo trataba como un dios. Pero es que no le quedaba otro remedio, creo yo. Porque el ritmo de crecimiento tecnológico estaba siendo tan bestial, claro, es cuando llegan los ordenadores a las casas, los primeros pinitos de internet ya en los 90, el ritmo de crecimiento era tan bestial que era demasiado frenético como para que ningún escritor de ciencia ficción pudiera seguirlo. En el momento que hacías una proyección se te hacía realidad. O sea, ya no era como antes, que todo iba despacito, que tenías tiempo para masticarlo, No, o sea, aquí directamente llegaba el futuro y te engullía. Y creo que eso es lo que ha pasado prácticamente hasta ahora. Y que no solo pasaba en ciencia ficción, sino que ha pasado en el pensamiento. Estamos en un mundo absolutamente frenético. Y aparte de eso, también da la impresión de que en los años 80 empieza a haber una cierta sequía de ideas, que a lo mejor esa prisa o ese, no sé cómo llamarlo, ese nerviosismo, pues nos ha impedido pensar. Y sí que hay una tendencia que yo he notado leyendo sobre todo ensayo, que como que el río se va secando, o sea, según avanzan las décadas, el río se va secando. Llega un momento en que ya no encuentras ni una sola idea nueva.
A partir de los 90 hay muy poco. Y a partir de 2000, pues sí hay algo suelto, pero no encuentras demasiado. Entonces, bueno, Ballard, una vez más, veis que hay nombres que salen todo el rato, pensó también algo así en los años 90. Yo creo que si todos pensamos en el futuro, o bueno, la gente a lo mejor de mi época, los que erais más jovencitos, cuando entró el año 2000 o erais niños, a lo mejor no, pero yo que nací en los 80, tenía esa visión en la cabeza de que el futuro empezaría en el año 2000. O sea, nosotros yo creo que estamos absolutamente convencidos de que en el año 2000 tendríamos robocordones y coches voladores. O sea, yo creo que mi generación está esperándolo como agua de mayo. Luego nos hablaron del efecto 2000 y pensábamos que iba a haber una catástrofe. En cualquier caso, el cambio de milenio no pasaba desapercibido. Era como, aquí va a pasar algo, tiene que cambiar el mundo. Los coches voladores no están tan... Bueno, sí, pero no son como los de Regreso al Futuro. Sí, sí que he visto los coches voladores, sobre todo en Dubái, por ahí no están, son como helicópteros. Pero yo creo que todos pensamos que con el año 2000 habría un punto de inflexión enorme y el caso es que nos tomamos las uvas y no pasó nada. No pasó absolutamente nada, o sea, todo continuó como estaba. Ballard, ya en el año 1993, lo pensó, empezó a hablar de, pues ya se estaba acercando el año 2000 y dijo que, bueno, que parece que en un momento dado le dimos la espalda al futuro y nos volvimos a observar con nostalgia un pasado reinventado que la mayoría de nosotros ni siquiera disfrutó por primera vez. Que podría ser que ya hayamos soñado nuestro sueño del futuro y hayamos despertado con sobresalto en un mundo de autopistas, centros comerciales y terminales de aeropuerto que nos rodean como si se tratara de la primera entrega de un futuro que ha olvidado materializarse. El parón, bueno, leo los comentarios, hago aquí un inciso. El parón de la carrera espacial en la vida real hizo caducar la mitad de las horas de la edad de oro. Puede ser. Puede ser que ahora sería muy ingenuo pensar en el futuro sin repetir ideas y que ahora la ciencia ficción habla más sobre el impacto de la tecnología en el futuro próximo. Antes también hablaba del impacto de la tecnología, lo que pasa es que el futuro somos nosotros. Decía Clute que cuando llegó el hombre a la luna, en vez de producirse ese gran cambio que esperábamos o ese impacto en la sociedad, no pasó nada porque ya habíamos estado allí, porque la ciencia ficción ya nos había llegado y porque era algo que en realidad esperábamos, que la ciencia ficción ya ha creado todos los futuros posibles, entonces no queda ningún futuro más por concebir. No sé si habéis visto Star Trek Primer Contacto, que es el ejemplo perfecto porque es el momento en el que los vulcanos contactan con los humanos y la sociedad humana se transforma por completo, nace la Federación de Planetas, cambia el sistema económico, todo eso propio del universo Star Trek. Yo creo que todos esperábamos de alguna manera que algo así sucediera con la llegada del año 2000 y hemos visto que no ha pasado. De hecho, probablemente haya pasado lo contrario, o sea, que sigamos igual o incluso que estemos retrocediendo. Ya para terminar, he ido un poquito rápido, espero que os hayáis enterado más o menos. Sí, tranquila, mismo, Gisela, tómate tu tiempo, tranquila. Sí, sí, ningún problema. Ahora mismo, cuando yo pienso en la ciencia ficción, no sé si llega a tener sentido desde el año 2000, porque la ciencia ficción actual que yo veo, no toda, que siempre las generalizaciones son horribles, y yo la percibo casi más como literatura protesta que como literatura prospectiva, pero con el agravante de que habla mucho de todo lo que no le gusta del mundo, pero no propone ninguna solución para cambiarlo. O me da esa impresión. Evidentemente hay obras que no, y hay autores que no, que desde mi punto de vista se salvan y que están haciendo todo tipo de planteamientos. Pero hay otro factor también. En la actualidad, si os fijáis, están reeditando una cantidad brutal de obras clásicas. Obras que habían estado descatalogadas durante décadas y se están recuperando otras que ni siquiera se habían traducido en su momento al español. Eso a mí lo que me hace plantearme es que a lo mejor la ciencia ficción que se está escribiendo hoy en día no está dando respuesta a las demandas de la gente, de los lectores. Porque si no, ¿qué necesidad hay de buscar en ese pasado? ¿Qué necesidad hay de volver a lo anterior? O sea, no sé, a lo mejor es pues la manera que tenían de hacernos soñar, no lo sé. Para mí la clave básicamente está en el conocimiento.
en indagar y en no limitarse a tener una visión sesgada del mundo, una visión reducida, o sea, intentar saber de lo que sea, lo que te guste, lo que no, lo que te siente bien, lo que te siente mal. Y eso probablemente te dé perspectivas muy amplias. Un ejemplo maravilloso de esto es Ted Chiang, que está escribiendo hoy en día, saca una antología cada 10 años el hombre, tal cual, pero son antologías perfectas, en las que tiene lo mejor de la Edad de Oro, que era más científica, lo mejor de la New Wave, que era humano, y lo mejor del presente, que, pues, que son historias a lo mejor más cercanas, más con las que nos podemos identificar mejor que con una obra de Heinlein donde los teléfonos en la luna eran fijos. Y quería, bueno, no sé, ahora cuento otra cosilla. Luego también hay otra cuestión, estamos demasiado acostumbrados al crecimiento exponencial de todo. Pero alguien se ha planteado que a lo mejor el futuro es estacionario, que alguien sí se lo planteó hace un montón de años. Estamos acostumbrados al crecimiento, a que todo vaya rápido, a llegar. Y a lo mejor el futuro es simplemente como una maratón en la que no conseguimos bajar de las 2 horas, porque simplemente nuestras capacidades o nuestra forma física no nos lo permite. Esto del futuro estacionario lo leí el otro día, me pareció una idea sobre la que merecería la pena reflexionar, pero que me la encontré, que no os lo he comentado, que al final he pasado por encima, pero me la encontré en un ensayo del tipo que menos aciertos por página sobre el futuro ha hecho. Terrible. No sé si habéis oído hablar de Gerard O'Neill, probablemente sí. Era un señor, se le conoce sobre todo por sus diseños de colonias espaciales, que ni siquiera diseñó él, porque lo que hace es coger las ideas de los que llegaron antes y luego él las pone bonitas. Pero bueno, pues este señor, en lo que se refiere a las colonias espaciales, pues bueno, todavía se puede salvar, porque bueno, es algo que si está en el futuro lejano y no lo podemos saber. Pero en lo que se refiere a sus predicciones sobre el futuro más próximo, a 100 años, es un absoluto desastre. Es muy interesante, sus futuros son muy bonitos, tienen cierta lógica, pero creo que tiene un único defecto y que es precisamente el defecto que no tenían los que hacían proyecciones acertadas. Y es que sus futuros parten del deseo y no de la realidad. ¿Os acordáis cuando dijeron que esta pandemia nos haría mejores a todos? Ese es el tipo de, pues eso, es algo que nace desde el deseo y no de la realidad. En un mundo individualista, donde prima pues eso, el bien individual, donde estamos acostumbrados a 100% postureo, marketing y ventas, o sea, donde no nos paramos ni 5 minutos a pensar, pensar que esta pandemia nos iba a hacer mejores era arriesgarse mucho, porque entiendo que si nos vamos a una situación extrema, nuestros defectos también van a ser extremos. Entonces, a Gerard O'Neill le pasaba eso, que planificaba desde el deseo y luego, claro, leías sus ensayos y decías, pero este hombre cómo estaba tan despistado. Pues supongo que porque tenía fe en la humanidad, tenía esa ingenuidad y bueno, es muy interesante leerlo de todas formas. Pero, por ejemplo, yo sí que le veo que le falta la mala baba o entender lo humano que sí tenían pues, los autores que acertaron. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que os tenía preparado. Espero que más o menos hayan quedado todas las ideas claras y bueno, pues si queréis que comentemos cualquier cosa, voy a leer que me habéis dejado por aquí. Las guerras siempre han sido un punto de implementación y desarrollo de nuevas tecnologías, efectivamente. ¿Nos hace falta otra guerra para crear nuevos imaginarios? Y es que ya tenemos otra guerra. ¿Qué está pasando en Siria? Por ejemplo, hace poco me tocó, corregí un libro sobre un refugiado kurdo que pide, que llega a Australia huyendo de la guerra y ahí está el libro. Es un libro que te pone los pelos de punta precisamente porque yo no había oído a nadie hablar de las circunstancias en las que está esta gente. Ya hay una guerra y nos está dando igual. Bueno, hay guerras por todas partes. Ahora, de hecho, en Nigeria, Sudamérica están bastante moviditos, no con guerras como tales, pero creo que sí con bastantes disturbios. Cuando un clásico se equivoca por todos lados sobre el futuro, incluso es bello. Sí, o sea, es lo que lo decía. Los libros de O'Neill son súper chulos. Lo que pasa es que te despiertan una sonrisa porque es como, ¿cómo se te ha ocurrido esto?
no solo las guerras, cualquier crisis, el COVID sí está afectando de la misma manera, pues eso, sacando nuestros mejores defectos. Tanto Binge como Anderson especularon sobre la disminución de la capacidad mental según la zona de la galaxia por la que se transitaba. Sí, eso tiene bastante de... Podríamos pensar que ahora mismo tiene bastante de cierto. ¿Será que no podemos ver más allá de la singularidad tecnológica y entonces... Mira, Kurzweil no está mal, se convertirá en un remix continuo. Bueno, depende de si pensamos que va a llegar o no esa singularidad. Yo creo que nos vamos a exterminar antes, pero bueno, esa es mi visión. Yo creo que no somos tan listos como para crear la singularidad. Ahora mismo, no sé, como no se cree ella misma en el momento que la inteligencia artificial avance. Hace poco leí el otro, muy chulo, 4 futuros, ecología, robótica, trabajo y lucha de clases. Sí, ese libro está muy chulo. Black eBooks tiene muchísimos ensayos sobre ciencia y temas de este tipo que están muy, muy bien. Pero bueno, pues no sé. Gisela, antes había una pregunta que preguntaba Frank. ¿Y por qué no se explora la singularidad tecnológica para escribir nuevas historias? Tal vez por la propia complejidad que va a traer, que es imposible, entre comillas, de adivinar o imaginar. Te voy a traer un libro que habla sobre la singularidad tecnológica. Vale. Y por favor, todos los que estáis aquí, os animo también ahora, si queréis, a quitaros, bueno, a activaros el micro y si queréis preguntar directamente a Gisela y creamos una conversación un poco más interactiva. Genial. Pues ahora no lo encuentro. Ahora no lo encuentro, pero sí hay un libro que creo que es de Charles Stross. Si hay algún friki por aquí que me lo diga, que habla sobre la singularidad tecnológica. ¿Cómo se llama? Pero sí se ha explorado el tema de la singularidad tecnológica. Espera, voy a ver si lo encuentro con internet. Genial. ¿Alguien se anima con una pregunta más mientras tanto? Pues quitaos el micro, ¿eh? Yo, justo ha puesto aquí Lola Mérida, quizás Greta Thunberg tenía razón, necesitamos a los adolescentes para cambiar el futuro. A mí es que me ha hecho, Gisela, mucho reflexionar el que ya está todo pensado, ya está todas las ideas exploradas. De verdad, por un lado, es como que te motiva para decir, no, la creatividad y la imaginación humana puede más, ¿no? Pero luego, quizás no. Y relacionado con esto que ha dicho Lola, bueno, ¿y si metemos a los niños y a los adolescentes que tienen esa imaginación tan poderosa y eso, no tienen tantos prejuicios ni tantas limitaciones? Pero claro, entonces a lo mejor nos vamos a la fantasía y ya no nos vamos tanto a la ciencia ficción, no sé, es más una reflexión que una pregunta. Yo antes pensaba que efectivamente quedaba mucho por hacer, que bueno, que se podían tener nuevas ideas y tal. El problema, la decepción me la ha llevado cuando he empezado a leer todo lo anterior. O sea, yo empecé, además fue un poquito en orden cronológico, empecé a leer ensayos, o sea, de autores de ciencia ficción y ellos me fueron llevando a otros pensadores. Entonces yo iba tirando del hilo, me leía ese pensador, me daba otra referencia, y he ido así yendo hacia atrás. Y me he encontrado con que prácticamente todo lo que, incluso cosas que se venden ahora como innovaciones, ya se inventaron incluso hace 100 años. O sea, ya no estoy hablando de que se hayan inventado en los 80. Es que ya aparecen muchos elementos. A ver, evidentemente cuando te encuentras algo de hace 100 años no te dice esto es un teléfono móvil, pero sí te habla de un dispositivo que hace. Y ahí es cuando pues me llevé un poco el susto y dije, entonces, ¿qué nos queda? Y a ver, yo creo que también era la mentalidad del mundo. Durante los siglos XVI y XVII la ciencia era incipiente y hubo ahí una explosión de inventos, de creatividad bastante espectacular. Entonces, bueno, sí que me gustaría pensar que se puede hacer algo más, pero todavía estoy buscando esa idea que no haya hecho alguien antes. El libro que os he puesto aquí de Acelerando, ¿y por qué me he salido aquí? Se me lo manda por privado, yo por ahí, no sé por qué. El libro que habla sobre la singularidad es Acelerando de Charles Stross. ¿Vale? Son 5 relatitos que tratan sobre... Stross tiene muchas cosas de este estilo. Es un autor relativamente actual y tiene bastantes cosas de ciencia ficción dura, también cosas bastante divertidas y sí, está chulo. Por aquí, Cerezo, G. Cerezo, quiero preguntar algo. Ahora que la vemos aquí.
Se silenciado. No, creo que ya no está silenciado, puedes comentar. Sí, Hola, ¿se me oye? sí, perfectamente. Ah, vale, es que aparece como que estoy tachado. Vale, perdona. No, a ver, a mí lo que me pasa, y por eso decía antes, la ciencia ficción, sobre todo al principio, por eso tenían todos esos nombres, Amazing, Astounding, porque tenía mucho que ver con la posibilidad de imaginar cómo era o podría ser la tecnología y la capacidad de cosas que nos podría permitir la tecnología hacer, ¿no? Incluso la parte más desarrollada, que las máquinas ya pudieran hacer ellas por sí solas cosas, y supongo por ahí eso habláis cuando habláis de la inteligencia artificial, poder escribir relatos escritos para máquinas sobre sus propios conflictos, eso ya sería la leche. Pero a mí me parece que ahora mismo lo que pasa con la ciencia ficción es que ya no pensamos en la ciencia ficción como un futuro que vivirán otros, sino como un futuro que nos afecta a nosotros mismos, como algo mucho más inmediato. Entonces creo que tiene mucho más peso los conflictos que en nosotros mismos, en la sociedad que vivimos, incluso en la sociedad en la que estamos intentando hacer algo sobre ella, los conflictos que va a crear la tecnología. Y por eso creo que es distinto, tiene más que ver con cómo resolvemos lo que se está creando ya la tecnología. No tiene tanto que ver con cómo será el futuro de acuerdo al avance tecnológico. Por eso el éxito de la serie esta inglesa, que no me ha dado el nombre, etcétera, ¿no? Black Mirror dices, ¿no? Sí. Bueno, lo de los títulos de los full solían ser, o sea, una de las características de la ciencia ficción es la de despertar el sentido de la maravilla. Sí, claro, la maravilla, el sorprenderte. Ya no nos sorprende el futuro. Pues es que esa es la historia, ya no nos sorprende. Entonces, sí, yo creo que los nombres iban por ahí. Además, hay una tradición stapletoniana en esa época bastante potente. Stapleton hacía unas novelas a lo grande, o sea, eran unas concepciones del universo absolutamente asombrosas. Yo creo que los títulos van un poquito, te sorprendió la pandemia, Lola. Los títulos van un poquito por ahí. En cuanto a los conflictos tecnológicos, esa era precisamente la finalidad de la ciencia ficción durante la Edad de Oro. O sea, lo de ver cómo la tecnología nos podía afectar y qué conflictos podrían surgir. El problema yo creo que ahora es que va tan rápido que no damos abasto para resolver esos conflictos ni para poder planteárnoslo siquiera. Ahora mismo vamos a tener un problemón con el tema de la inteligencia artificial a muchos niveles, probablemente a nivel económico, a nivel moral, tienen o no derecho estas máquinas, no sé, o a nivel social incluso, y no se está legislando. Exactamente, pero a mí me da la impresión que en aquella época los conflictos eran conflictos teóricos. Eran conflictos que proyectaban, igual que proyectaban la tecnología hacia el futuro, cómo podría ser, nos intentaba proyectar a nosotros cómo podríamos ser nosotros en aquel futuro. Ahora son conflictos con una tecnología que ya existe, sabemos que viene y que va a venir, que es distinto. Para mí ese es el punto que es diferente, el futuro que vamos a vivir, no un futuro imaginado de cómo será, el futuro que vamos a vivir. Y yo creo que esa es la gran diferencia en lo que ahora interesa más de la ciencia ficción, ¿no? También está el factor de J.G. Ballard, que dijo que la ciencia ficción ya no tenía sentido porque iba a ser la literatura mainstream en un momento dado. Que llega un momento que no se iba a diferenciar una de otra. Y yo sí que creo que nos falta ese idealismo, pero no sé hasta qué punto la ciencia ficción o existe el futuro de la ciencia ficción. Creo que fue Javi Montañez el que dijo que a lo mejor ya no podemos proyectar el futuro porque no existe, o una cosa así me dijo en la charla de Google. Entonces, bueno, también creo que hay otra peculiaridad en nuestra sociedad que es muy, muy, muy peligrosa. Y es muy peligrosa, o sea, en el sentido de la manera en la que tiene de cortarnos las alas, y es la hiperespecialización. Ahora mismo la gente sabe mucho de una cosa y es absolutamente ignorante en todas las demás. Entonces, ¿cómo vamos a crear puentes? ¿Cómo vamos a crear conexiones? ¿Cómo vamos a ver la influencia entre unas cosas y otras si desconocemos que están ahí? Y este pequeñito fallo, por decirlo así, no lo tenían en aquella época. Entonces sí que podían establecer las conexiones. Si ahora le pedimos a un ingeniero de inteligencia artificial que trate de pensar en las consecuencias legales que puede tener su invento, te dirá que qué le estás contando, que él no es abogado.
Entonces sí que creo que en ese sentido somos una sociedad con visiones muy limitadas. Evidentemente es imposible saberlo todo, pero bueno, no es imposible intentarlo. Es como que estamos desarrollando tecnología sin tener en cuenta esas implicaciones o sin generar ese debate previo, ¿no? Es que nadie le pide... Bueno, ahora tenemos un caso maravilloso. Mira todo lo que está pasando con el mundo digital, con las redes sociales y todo eso. Se crearon una serie de herramientas que no se sabía cómo iban a funcionar y ahora pues todos los popes de Silicon Valley están saliendo por patas. De redes sociales, están sin móviles, sus niños no se educan con pantallas, entonces cuidado. Y yo creo que al ingeniero le da exactamente igual. Él va a hacer su trabajo porque es para lo que le pagan, pero no le pedimos que piense más allá. Es que esa es la paradoja. Para mí, ¿eh? Nunca ha estado tan de moda hablar de diseño de futuros, especulativos, todo esto que estamos hablando ahora, todos los que estamos aquí interesados, bueno, Mónica y David, que son los que más conozco. Y lo planteaba el otro día en una charla, que sería interesante entender por qué pasa eso. Pero estamos, incluso aunque hables cuando hablas de futuros, que hablas de 10 años vista, pero estamos precisamente intentando resolver eso, conflictos que nos están pasando ya. Antes, cuando tú imaginabas la ciencia ficción, no te imaginabas tú dentro, salvo en el plano fantasioso. Por eso era tan importante lo del viaje en el tiempo, porque era una manera de ponerte allí, al menos simbólicamente, ¿no? Intentar irte allí, y existía mucho el viaje en el tiempo. Pero ahora ya no estamos en un futuro que imaginemos a 100 años vista, a 200 años, ni siquiera 60 años. Estamos precisamente, yo creo que es muy importante, la necesidad de tratar cómo gestionamos lo que nos está pasando ahora. Es mucho más importante el impacto de la tecnología, eso que nos hemos encontrado con el futuro. Nos hemos encontrado con él y ahora ¿qué hacemos con él? Es un poco donde está ahora el tema interesante, ¿no? Sí, lo que he dicho del Cyberpunk en los 80 la tecnología iba ramblando con los autores de Cyberpunk y se tenían que ir actualizando, pero es que ahora ya nos ha sobrepasado. O sea, tenemos que hacer la ciencia ficción a posteriori, porque la tecnología va demasiado rápido. Pero bueno, José Martínez comentaba por ahí, la Comisión Europea respecto a la confianza humana en la inteligencia artificial está tratando de legislarla desde 2018, involucrando a la industria, pero admiten que será inviable regularlo todo, por supuesto, y que será el sector privado quien tendrá que hacerse responsable, por ejemplo, con códigos éticos. Las grandes lo están intentando, otra cosa es que lo cumplan. Google incluso disolvió el comité ético de la IA porque le supone un problema. ¿Qué es eso? Llegamos tarde ya. O sea, para ciertas cosas llegamos tarde y será, pues bueno, a la que salga, como las redes sociales. Pero lo que pasa es que las redes sociales yo creo que es algo bastante más pequeño dentro de la gravedad que lo que puede suponer la inteligencia artificial. Luego Lola comenta, y el hecho de que se haya reducido el nivel de educación y que haya más escéptico no influye en la falta de ideas nuevas. Ahí hay una cosa, diría que hay una cosa curiosa. Ideas hay un montonazo. De esas sí lo hay. Y gente que piensa que tiene ideas nuevas también. Pero efectivamente, parece que hemos dado de lado a todo lo del pasado porque vivimos demasiado anclados al aquí y ahora, al presente, a la novedad, tal. Hemos desdeñado todo lo que se hizo anteriormente y se están teniendo un montón de ideas, pero ninguna nueva. Entonces, sí que puede ser, a lo mejor, sí que puede ser lo del nivel de educación, no sé realmente por qué se ha hecho o como consecuencia de que ha sido, pero es lo que os comentaba antes, cuando tú lees un ensayo de los pulps, esos ensayos están en la estratosfera, o sea, tienen un nivel, para la época evidentemente están desfasados, pero tienen un nivel que si tú ahora mismo publicas en una revista algo así, te lo rechazan. Seguramente no te lo publiquen. A ver, Manuel Martínez, si estamos preocupados por la velocidad de los cambios de hoy, que sepamos que es lo más lento que irán en el resto de nuestra vida. Sí, si todo sigue de forma exponencial, sí. Yo me quedo con la idea de si hemos llegado a un punto estacionario en el que las condiciones no nos permiten avanzar, porque al final la sociedad determina las condiciones en las que vivimos y a lo mejor ahora mismo nos impiden ir más allá. La segunda frase que escucho hoy, no sé qué frase. Quizá la velocidad a la que se nos acerca el futuro no nos permite llegar a imaginarlo. Sí, lo que estábamos comentando llega antes que las propias especulaciones, efectivamente. O que la ciencia es cada vez más complicada de entender. ¿Os resulta la ciencia más complicada de entender? A ver, evidentemente es un poco más avanzada, a cierto nivel sí, pero... Me permito hablarlo, Gisela, soy Lola.
sí, yo creo que la mecánica cuántica es complicada de entender. Por ejemplo, con respecto a la mecánica de Newton, o sea, la física de Newton, que era muy visual, que veías la manzana caer del árbol, la mecánica cuántica es complicada. Y en todo lo que es investigación, ahora que hay tantos informes de cosas de biología con respecto al COVID, te das cuenta lo mismo, que ahora la investigación de biología es súper, vamos, hay que ser casi doctor para entender cosas que se dicen. O sea, es que no es por nada que hay tantos divulgadores ahora científicos que aparecen, porque es que necesitamos que nos traduzcan la ciencia. Entonces, yo lo que también me digo que quizás es lo que hace que no sabemos evolucionar nuestras ideas hacia conceptos nuevos o más originales que la edad de oro, como dices tú, de la ciencia ficción, ¿no? Mira, la ciencia, o sea, sí que es verdad que ha evolucionado, pero yo creo que ha evolucionado cuantitativamente. Cualitativamente es la misma que la que tenían en la edad de oro. Es exactamente la misma, es la misma relatividad, la misma física cuántica. Sí que es verdad que hemos descubierto más cosas, pero todas relacionadas con las ramas principales y probablemente pues lo que dices en biología. Ahora pues tenemos CRISPR y una serie de cosas que antes no teníamos, pero la teoría genética más o menos es la misma. O sea, quiero decir, sí que a lo mejor es complicado enterarte de los detalles, pero las líneas generales yo creo que sí se pueden explicar y hay mucha gente que las explicó. De hecho, había un cuento por ahí, ahora no recuerdo cuál es, que incluía incluso en un relato las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. Te cascaba la ecuación en el relato y se quedaba súper a gusto. Entonces, no sé hasta qué punto, sí, o sea, entender los detalles probablemente sí, o sea, entender que si un agujero negro te caes dentro o no te caes, si está fuera, si está dentro, la paradoja de la información a lo mejor sí es un poco más loco porque ni los físicos se aclaran, pero las líneas generales de la mecánica cuántica tal, yo creo que no es tan complicado. Si quieres profundizar ahí ya sí es un poco más. Pero, Hay algunos comentarios más por aquí en el chat. A ver qué por ahí. La primera premisa de la física cuántica es que ni la entienden los que se dedican a ella. Bueno, un poquito sí, pero salen los cálculos, que al final es lo que importa. A ver. Y José Martínez, creo que es tal el avance tecnológico que lo estamos asimilando lentamente desde los ámbitos de ingeniería que van por delante. Y es cuando se sumergen de pleno en esta innovación los humanistas, pienso que crearemos mejores y mayores ideas. Hay que lucharlo y buscar el espacio ahí, colaborar y apoyar. Los ingenieros lo están necesitando. Los ingenieros lo están necesitando y los humanistas lo están necesitando. O sea, yo siempre defiendo por Twitter, soy una pesada con este tema, y es que las dos culturas, la de Eros y no de ensayito de CPS, no, de culturas, y es que tienen que colaborar. Los seres humanos no somos ciencias y no somos solo letras, no somos solo ingeniería y no somos solo filología. O sea, no tiene sentido ninguno que los filólogos desdeñen la ciencia y que los científicos digamos que la filología no sirve para nada, por ejemplo, o la filosofía, lo que es. Y hasta que no colaboremos, pues probablemente no podamos avanzar. O sea, yo con eso estoy súper de acuerdo. La mecánica cuántica da un juego increíble para la ciencia ficción. Gracias por Devs. Si no habéis visto Devs, esa teoría sí que es chunga. esa sí tiene un poquito más de miga, pero al final es una serie con ciencia súper complicada, pero que cuando la explicas bien yo creo que más o menos. A ver, yo sí que me acuerdo que cuando la vi con mi chico yo sí que pillaba a lo mejor más referencias, en plan súper friki, ala, lo que he dicho, ala, esto se lo sabe, ala, me ha mencionado no sé quién, y a lo mejor pues él me miraba en plan, pero qué dice loca. Pero no os hace falta. A ver, yo evidentemente las pillo porque lo he estudiado, pero que realmente para entenderla no nos hace falta llegar a ese nivel de friquismo extremo. Y Alejandro de Valentín, aquí hay nombres que me suenan de Twitter. Hoy día el acceso a la información sobre cualquier cosa es infinitamente más fácil, muy de acuerdo, que a finales del siglo XX, en aquella época solo podías solucionar tus dudas una enciclopedia o tenías que preguntarle a un cuñado bien. Es cierto que los ensayos son cada vez menos elaborados y diría que incluso las tesis universitarias también. Estoy bastante de acuerdo con esto. Una cosa que me da mucha pena es que tenemos la información más cerca que nunca y accedemos a ella menos que nunca. La ciencia ficción antigua, cuando hablaba de Internet, la veía como una oportunidad para la educación. La educación llegaría a todas partes, sería personalizada. Para ellos era como un sueño hecho realidad, ¿no? Supongo que porque no lo tenían. Puedo acceder a toda la información del mundo prácticamente desde mi casa.
cuando ellos efectivamente, gente como Bradbury, tenía que irse a la biblioteca a alquilarse una máquina de escribir para poder hacer sus relatos. Y lo del nivel de los ensayos, a mí me odian por decirlo, pero estoy bastante de acuerdo. O sea, estoy leyendo ahora cosas pues, de los años 50, años 20 y, ostras, no sé cuánta gente lo leería, pero hacía falta pues, tener cierta base para poder entender todo eso. Hoy todos hemos elaborado, es lo mismo. De Ana Petra, Morion para ti. No sé qué es esto. ¿Crees que las metodologías de diseño especulativo podrían servir para escribir ciencia ficción o crear un nuevo estilo de género? Aquí me vais a matar. No creo en las, en las metodologías. Hay una cosa con la que yo no soy del mundo de la innovación ni de diseño de futuros ni nada de esto. O sea, yo vengo de la ciencia ficción, tengo aquí mis historias y una cosa que me sorprendió mucho cuando empezaron a llamarme de este mundo, porque aquí básicamente me trajeron, es que os encantan mucho los esquemas, los ejes cartesianos y los POSIT. Es una cosa tremenda. Y yo tengo mi teoría, es como, vamos a ver, ¿cómo voy a conseguir crear algo nuevo? Que luego habrá una explicación, yo lo digo como lo veo desde fuera. ¿Cómo voy a conseguir crear algo nuevo si siempre utilizo el mismo método? Y si yo soy una persona única, que al final todos somos únicos, todos tenemos nuestra forma de funcionar, ¿cómo me va a funcionar el mismo método que a lo mejor le funciona a Milla o a Lourdes que ha hecho la pregunta? Entonces yo lo comparo con hacer tortilla de patatas. Es como si yo utilizo huevos, patatas, no me voy a meter en el tema cebolla o no, y aceite para hacer una tortilla, y luego sigo los pasos para hacer una tortilla. ¿Cómo es posible que me salga un día una tarta de chocolate si he hecho lo mismo de siempre? O sea, yo creo más en, bueno, que cada uno tendremos nuestro método o no lo sé. Es una cosa que me resulta súper curiosa. No sé si alguna metodología de este tipo, que las desconozco, si te soy sincera, servirían para hacer ciencia ficción. A lo mejor sí, no lo he intentado. Voy a hacer un inciso. La pregunta era de Ana Petra, no mía. Yo la he recuperado porque me parecía que iba a meter chicha aquí. Y yo separaría dos cosas. Metodología de diseño especulativo para lo que pueda servir en las empresas y tal, pero yo creo que el buen diseño especulativo lo crean los artistas o lo crean los investigadores en la universidad o lo están creando gente que está como explorando ideas que no se exploran a lo mejor en un comité de innovación en una empresa. Entonces, por separar que no todo el diseño especulativo es metodología de diseño especulativo que se hace en organizaciones que ojalá funcionen y sean maravillosas y la gente explore su creatividad ahí, pero que el buen diseño especulativo, los ejemplos que tenemos son de personas muy creativas, que quizás no están tan metidos en la corporación. O personas creativas en la corporación, que también las hay, ¿vale? Pero sí. Sí, yo cuando he coincidido con artistas, porque en alguna charla o en algún evento en el que he estado, me han puesto un artista al lado y yo me quedo alucinada. O sea, yo lo veía y digo, viven en otra realidad, es una cosa alucinante. O sea, yo que soy una persona más, pues no lo sé, muy racional a lo mejor, cuando te encuentras con un artista que es todo lo contrario, o sea, se crea ahí un contraste y esto, yo creo que eso es bonito, ¿no? Que al final juntes a unos y otros ideas que salen. Y ya lo último, el CERN, que tú conocerás mejor, pero yo no sé exactamente las siglas, ¿no? Pero el CERN tiene una residencia artística para que físicos y artistas trabajen en la conjunción del arte y la tecnología. O sea que creo que ahí sí que hay posibilidad de nuevas ideas. Sí, es lo que se debería fomentar, lo de antes, las dos culturas, que dejen de ser dos y que sean solo una. Y que entendamos que no somos solo una cosa, al final. A ver, de inteligencia artificial no sé, pero la aplicación de blockchain en nuestro día a día sí creo que va a cambiar mucho el día a día. Hicimos un proyecto en Abril sobre escenarios de futuro con blockchain y nos salieron cosas bastante interesantes y las percepciones de las personas con las que lo trabajamos. Lo del blockchain, según a quien le preguntes, hay gente que me dice que ya forma parte del pasado, hay gente que lo ve como algo que todavía está por venir, así que no sabría decirte, la verdad, porque la verdad es que desconozco bastante el tema. Bueno, la verdad es que no estoy ahí más pillado. Ya os digo, yo sé de ciencia ficción, pero realmente de lo que hacéis hay muy poco. Gisela, si quieres vamos leyendo los últimos comentarios y vamos a compartir tu Twitter para continuar, si que tenéis más preguntas, preguntarle y conseguimos la conversación por allí. Sí, a ver, la ciencia es muy joven, tiene solo 2 o 3 siglos. Efectivamente, me refiero más bien al método hipotético deductivo, así que poco a poco va aprendiendo a hablar y ganando en complejidad. Sí, efectivamente.
Además, el cambio de pensamiento se da, pues eso, con la revolución científica, es cuando empieza toda esta efervescencia de creatividad, de inventos, o sea, es cuando empieza un poco el frenesí. O sea, de hecho, lo recomiendo, leer cosas del 16, del 17, del siglo de la luz, todo esto, que, o sea, es alucinante. O sea, yo, ya os he dicho, he ido hacia atrás en el tiempo y cada vez alucino más con lo que encuentro. En este vídeo Asimov hace unos vaticinios sobre la educación muy al hilo de esta cuestión, para que quieran escucharlo. Las teorías de Buckminster Fuller de educación también son maravillosas. O sea, y creo que bastante acertadas. Son de los años 20, por ahí. No, bueno, a lo mejor ya más tarde. Esa metáfora, no sé lo que, como leo los mensajes ahora no sé muy bien qué he dicho. La metodología igual es un intento para domesticar la ciencia ficción, para meterla dentro de un proceso industrial. Mal. Yo creo que la industria muchas, a ver, igual que ha fomentado el desarrollo, otras veces yo creo que lo coarta. Hace poco estaba leyendo a Walter Crane y hablaba precisamente de esto, de cómo el arte, esto del siglo XIX, principios del XX, de cómo el arte se estaba pervirtiendo y era más importante el beneficio que la creatividad y fomentar pues, esa libertad artística, ¿no? Pero bueno, puede ser algo relacionado con esto. Ah, mira, gracias por lo del enlace del CEM, que no sabía. ¿Para quién se crea la ciencia ficción? Buena pregunta. En su momento para los frikis, supongo. Antes era un género muy minoritario, que lo leían Cuatro Mataos y poco más, pero luego se fue ampliando y no lo sé. Me gustaría pensar que la ciencia ficción se crea para la humanidad y por la humanidad como concepto. Se pueden complementar esos posits con mucha documentación que viene de la academia, la industria, la literatura, la creatividad, no son actividades puntuales. Hay bastante trabajo detrás. Creativo y sí, a ver, supongo que habrá todo que tendrá sentido, no creo que la gente se dedique a pegar posit porque le apetezca, pero que simplemente desde fuera es algo que a mí me ha sorprendido. Entonces, bueno, entiendo que tendrá su razón de ser, que yo desconozco. ¿Qué es divulgación, entretenimiento, dar ideas a los inventores para que lo hagan realidad? Pues depende a quién le preguntes. Si le preguntas a Hugo Gernsback, como hemos dicho, necesita de divulgación, o sea, tiene que tener un elemento divulgativo. Si le preguntas a alguien de hoy en día, te va a decir que lo que le importa es el entretenimiento. Y eso la mayor parte de ciencia ficción que se trata es de entretenimiento. Y dar ideas a los inventores, pues no sé hasta qué punto, porque sí que es verdad que muchos inventores se dedican a la ciencia ficción, a lo mejor va unido. Bueno, mi Twitter, ahí estoy. Para que las corporaciones puedan prepararse y sobrevivir, a las corporaciones de verdad les interesa, porque a mí me da la impresión de que pasan un poco, quiero decir. Ahora no, o sea, ahora sobre todo en Estados Unidos se están contratando escritores de ciencia ficción y se está teniendo en cuenta su visión. Pero ¿realmente hacen caso de las advertencias o les preocupa más el beneficio y controlar el mercado? No sabría decir. Las corporaciones que no se preparen para el futuro viendo, inspiradas en la ciencia ficción, desaparecerán. No serán capaces de adaptarse a la velocidad de cambio tan rápido que nos viene. Cuando la velocidad del cambio, la velocidad fuera es más rápida que la que hay dentro de la corporación, el final está cerca para la corporación. Sí, en ese sentido sí, por eso están contratando a... De hecho, a mí cuando me llaman es por eso. O sea, suelen ser empresas muy, muy modernas, muy punteras y con una filosofía muy determinada. Y eso, bueno, está llegando ahora a España, pero ya lleva bastantes años en Estados Unidos, por lo que sé. Alexander dice que para mí la ciencia ficción sirve para preparar nuestras mentes a distintos futuros y que cuando llegue el momento estemos preparados. Y en cierto sentido puede que sí. Como con el COVID fuimos todos a por papel higiénico. Bueno, yo no fui a por papel higiénico, ¿os lo podéis creer? No sé. A eso me refería con domesticar, con limitar su creatividad para que encajen en el status quo. Yo me voy perdiendo porque como unos comentarios son de un sitio y otros de otro. Para el moderador, ¿cuándo guardas el chat? ¿Dónde se guarda? No sé. El diseño de futuros y la entrada de ciencia ficción en las empresas tiene más postureo que otra cosa. Me voy a abstener de decir nada. Ay, no. Yo creo que sí que hay una parte de postureo y que es bastante evidente porque a mí a veces me comentan cosas que me quedo alucinada y digo, ¿pero qué me estás diciendo? Pero luego sí que hay un poco por aquí liándola. Pero luego sí que hay otro sector bastante honesto con esta cuestión. Entonces creo que hay de todo, mira, aquí está. Creo que hay de todo, pero bueno.
Bueno, Gisela, si te parece, vamos cerrando, no te vamos a quitar más tiempo. Muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta que es un poco más personal. ¿Cuál es el futuro deseable que te imaginas? ¿O qué futuro te gustaría ver? Yo solo pido una cosa. Y soy súper pesada. Si alguien me sigue por Twitter, veréis que soy una plasta con ciertos temas. Y es que sí me gustaría un futuro en el que dejemos de pensar en los individuos y pensemos en la humanidad como un conjunto. Y el día que consigamos hacer eso, a lo mejor vamos a alguna parte. Pero mientras sigamos pensando, me da igual a dónde, pero si seguimos pensando de forma individual, no creo que nos quede mucho futuro por delante. Porque además, lo que hemos dicho, la ciencia se va complicando, la tecnología se va complicando, las metas son cada vez más grandes y yo creo que son inasumibles para una persona sola. Mi libro para noviembre sacó uno. Me preguntan por ahí, no digo más. Genial. Oye, pues nada, si os queréis poner las cámaras, hacemos una foto y nada, nos despedimos de Gisela con un fuerte aplauso también. Muchas gracias por haber venido un viernes por la tarde y bueno, pues encantada también de conoceros y de haber charlado con vosotros. Pues nada. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. 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 Nada, si compartís eso por las redes, así que todo el mundo por si acaso... ¿No nos da miedo el zoom bombing? Venga, nos vamos a atrever. ¡Abajo el feminismo! ¡Asco el feminismo! ¡Asco el feminismo! ¡Arriba el patriarca! Ya te toca a ti, Charles. Todo será hackeado. Todo será hackeado. Todo será hackeado en este momento. Le vamos a hackear. Milla, crea otra cuenta, ¿vale?